A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este martes 19 de noviembre del año 2024 aquí al 1170M de vuestro dial, aquí a la tarde de Radio Mundo, a los estudios de Radio Mundo, para hacer otro capítulo de esto que hemos dado en llamar La Hora Global. Y estamos aquí en estudios a veces tocando temas que soslayan lo que es la administración del poder geopolítico, la toma de decisiones en este planeta, esa especie de selva que en algún momento describió Hobbes. Y hemos estado tocando temas laterales, muchas veces que parecen laterales, pero que en definitiva son los que hacen al devenir de la humanidad. Con Ricardo Barbosa, a quien obviamente le damos de vuelta la bienvenida aquí a Estudios, hoy vamos a tocar un tema muy específico, pero que tiene que ver con lo que la gente debe entender sobre el funcionamiento de los conflictos. Ricardo, vamos a tener un invitado. Sí, por suerte en estas temáticas, que ahora vamos a develar cuál es, tenemos gente que se dedica a estas temáticas, no solo en la parte académica, sino en la parte de experiencia propia, como se dice, embarrándose las botas en los lugares, conociendo personalmente a estos actores, y en este caso vamos a hablar de lo que el invitado nombró en su libro, uno de varios libros, que en este caso nosotros ya lo habíamos presentado cuando hablamos de esta temática. El libro se llama Guerra S.A., la privatización de los conflictos armados, escrito por un camarada de armas, en este caso Francisco Rubio Damián, nacido en Madrid en 1959, coronel en la Reserva del Ejército de Tierra, doctor en Sociología, máster en Seguridad Global y Defensa, especialista en operaciones especiales en Estado Mayor, ha ocupado puestos nacionales, también ha estado trabajando en la OTAN y en la Unión Europea, participó en las misiones de Naciones Unidas en Nicaragua y Guatemala, en Haití, en el Líbano, en las operaciones de la OTAN Allied Forces en la antigua Yugoslavia, Joint Guardian en Kosovo, en la operación Altea en Bosnia y Herzegovina de la Unión Europea. Y nuestro amigo y camarada de armas es también autor de otros libros que sin duda nos abre la posibilidad a futuro de volverlo a entrevistar, como Modelo de Intervención Exterior de la Unión Europea, Conceptos Básicos de Seguridad Nacional, uno que ha sido muy, muy interesante, La Guerra de los Robots, cómo la tecnología está cambiando los conflictos en el 2021, ya avisoraba una serie de problemas, y da charlas a nivel académico y trabaja publicando artículos de prensa de seguridad nacional y defensa. Así que, Francisco, bienvenido a esta emisora desde el Uruguay. Pues muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Gracias por invitarme. Francisco, estamos tratando de acercarnos a un tema que en realidad ha sido muy mencionado por la prensa, no realmente mencionado como una especie de noticia casi siempre inusual, casi siempre algo como nuevo, en el sentido de la presencia de determinados grupos, en determinados grupos armados, en determinados conflictos. Obviamente la guerra de Ucrania, el llevarse todos los titulares, también muchas veces es fuente de que este tipo de noticias vean la luz del sol, pero en realidad estamos hablando de una forma de hacer la guerra que no nació con la guerra de Ucrania. ¿Es así? No, ni mucho menos. Nació muchísimo antes. De hecho, es parte de la historia de la humanidad, pero en su concepción actual, esta contratación de servicios militares a empresas privadas nace a raíz del colapso de la Unión Soviética y de lo que se suponía que iba a ser
un nuevo y maravilloso mundo que luego no fue tal, ¿no? Las nuevas guerras, las guerras participadas por ejércitos infradimensionados son las que han provocado, entre otras cosas, la reaparición de estos soldados de fortuna que no son soldados, son civiles armados. Ahí tengo la tentación, ya te lo habrán preguntado, supongo, pero siempre que avanzamos sobre este tema, tenemos la tentación de preguntarle a quien es especialista en esto, en este caso tú, eh, de poner sobre la mesa una palabra, la famosa palabrita mercenario. Sí. ¿Tiene que ver en este tema o esa es una palabra que deberíamos descartar al hacer este tipo de análisis en este tipo de grupos? Bueno, no hay por qué descartarla sabiendo que es un empleo un poco informal, ¿no? Si queremos ser rigurosos con el derecho internacional y ponernos muy serios al respecto, no tendríamos que estar hablando normalmente de mercenarios. Para que una persona sea mercenario, aparte de no pertenecer a ninguno de los ejércitos combatientes, también debe ser persona ajena a una de las nacionalidades. Y si vemos cómo se desarrollan estas empresas, normalmente son empresas de una de las naciones en conflicto. Luego, sí se les puede llamar mercenarios, no sería muy riguroso, pero se les puede llamar. Hay quien les llama neomercenarios, ¿no? Una nueva forma de mercenario. La utilización de este tipo de grupos, supongo yo que obviamente no responde a una moda, sino más bien a una necesidad de los países en conflicto. Supongo yo que la forma de utilizarlos también deberá depender de la necesidad del país que los está utilizando. Es decir, en algunos casos pueden ser, me imagino yo, estoy pensando, también pensando mucho en el cine, en las noticias, ¿viste? No tengo el grado de expertise que tienes tú, Francisco, pero de alguna manera trayendo a nuestro imaginario popular la guerra de Irak, guerras donde se hablaba de contratistas, este tipo de mensaje o de diálogo que se daba muy naturalmente. Entonces ahí vemos de repente la posibilidad de que para un país que no quería enfrentarse cara a cara con la guerra y prefería tercerizar esto, esta palabra es horrible, pero está, tercerizar un poco los servicios de guerra, como tú lo dices en el libro, privatizar este tipo de servicios. Por lo tanto, Estados Unidos aparece como un usuario de este tipo de modalidad. Y mi pregunta es un poco doble. En primer lugar, ¿qué tipos de países utilizan esto? Y según su necesidad, ¿qué tipo de utilización hay? Porque no debe ser la misma la utilización, supongo yo, de la propia Rusia, de este tipo de grupos, que la que hace Estados Unidos. O quizás sí, quizás yo no estoy muy informado. No, estás muy bien informado por lo que veo. Pues los países, en una u otra medida, lo usan todos los países. Lo que pasa es que ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de servicios militares, estamos hablando de aquellas cosas que el sentido común nos dice que en la guerra hacen los militares, ¿no? Y eso lo entiende cualquiera, no hace falta ser un experto en la materia. Que puede ser hasta cuestiones muy logísticas, puede ser cosas muy de apoyo a una base en un despliegue. No hablamos necesariamente de actuaciones que tengan que ver con la seguridad, ni con el combate, ni nada de eso. O sea, que el campo es muy amplio. En este sentido, hoy en día no existen prácticamente ningún conflicto armado en el que no haya presencia de empresas militares y de seguridad privadas. Luego, ¿qué tipo de países? Todos. Pero es cierto que hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que tienen una tendencia, una forma de entender lo público, lo institucional, distinta a la de otros países como puede ser el mío o puede ser Uruguay, ¿no? En Estados Unidos hay una tendencia muy acusada a externalizar los servicios, más acusada que en otros países. Y lo llevan al extremo de externalizar la guerra, externalizar actuaciones
o acciones en conflictos armados. Hubo unos años en Irak en el que Estados Unidos tenía desplegados más civiles, más contratistas civiles que militares. Eso, en mi opinión, es una barbaridad. Es el colmo de la externalización, ¿no? Pero es un Y hecho. luego hay otro... ¿Perdón? Pero es un hecho, digo. Sí, sí, eso fue un hecho. Es un hecho que, bueno, la sociedad norteamericana lo entiende así. Teóricamente, solo teóricamente, se externaliza todo tipo de funciones menos la de combate. Eso no significa que estos contratistas son los empleados de estas empresas militares, ¿no? Esto no significa que estos contratistas no vayan armados y no puedan hacer uso de las armas cuando hacen funciones de seguridad, no de combate, ¿no? De seguridad armada. El caso de Rusia es distinto. En Ucrania lo hemos visto, el uso del grupo Wagner se ha utilizado como una fuerza militar más. Incluso se ha utilizado en frentes, en la parte, recuerdo en 2023 en Bakhmut, en la parte central, en el esfuerzo principal del ataque ruso, ¿no? Y poniendo más muertos que ninguna otra fuerza militar y desplegando dentro de todo el dispositivo militar ruso. Eso, aparte que es algo prohibido por el derecho internacional, eso ya no es externalizar servicios militares, eso es emplear civiles como si fueran combatientes, una cosa totalmente distinta. También en ese sentido sería como tú estás diciendo, forzar un poco el papel de ese tipo de grupo como el de Wagner, el hecho de que incluso están tomando funciones de seguridad interna dentro de algunos países de África, por ejemplo, Claro. incluso ¿cómo podríamos decir?, de organización con un cariz económico en el sentido de explotación de minas de oro en algunos de los países del Sahel, por ejemplo. Es decir, se ha transformado ya en un instrumento del Kremlin. Sí, no, el grupo Wagner en concreto se ha empleado como una herramienta de la acción exterior del Estado ruso en países en conflicto, en países con problemas. Y concretamente en esos países del Sahel y otros países subsaharianos de África, del continente africano, por supuesto, estoy hablando, se ha empleado pues desde para proteger a las autoridades, luchar contra las facciones rebeldes e islamistas de esos países y para intervenir, para ser una herramienta de acción exterior de Rusia, donde Rusia no ha querido, o sea, para hacer trabajos que no deben de hacer los militares, para entendernos. Trabajo sucio, sería el lado maligno. También, no solamente para hacer trabajos malignos, por decirlo así, sino para negar la participación rusa. Esto, por ejemplo, lo ha hecho Rusia en Libia. Ha empleado contratistas rusos a la vez que negaba su participación. Para que la gente que nos oiga se haga idea, no estamos hablando solo de contratistas que van con un fusil en la mano por el campo, estamos hablando contratistas, en el caso de Libia, que estaban manejando cazabombarderos rusos sin ninguna identificación de pertenencia a la Fuerza Aérea Rusa. Yo cuando se dio el intento de revuelta o el intento de llamar la atención, podríamos decirlo así, de Prigozhin, hice un editorial donde decía que una de las, y creo que Ricardo también compartió un poco eso y él dijo algo parecido también, de que esto podría tener varias soluciones en el momento que Prigozhin estaba en su auto rumbo al Kremlin ahí, que pretendiendo encabezar no sé qué. Esto podría tener muchos finales, y uno de los finales que yo dije que podría darse es que podría darse un grupo Wagner sin Prigozhin, lo cual implicaba un grupo Wagner de alguna manera nacionalizado, es decir, bajo el poder del Kremlin directamente. ¿No te parece que de alguna manera se dio eso? Sí, eso es lo que se ha dado exactamente. Un grupo Wagner
que ya no es Grupo Wagner, porque el Grupo Wagner nacionalizado ya pierde una de esas características fundamentales que Claro. tenía, que era el decir, no, esto no es el Estado ruso, no, esto no es una intervención rusa. Como han dicho los portavoces del gobierno ruso, dice, oiga, a nosotros no nos digan nada, estos sí serán rusos, pero no tenemos nada que ver con ellos. Esa parte se ha caído, esa ventaja, entre comillas, que le daba el que fuera algo ajeno a la institución, al gobierno ruso, eso lo ha perdido. El nuevo Wagner ha perdido dos cosas. Primero, era una empresa, un grupo que estaba muy identificado por sus líderes, por Prigozhin, su dueño y líder genérico, y por Dmitry Utkin, Sí. su jefe operativo, ¿no? Ujú. Dos personas de una personalidad muy acusada y que le daba un marchamo diferente, ¿no? a este grupo, y dos auténticos líderes. Por muy sinvergüenzas que fueran, No, 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 está bien, pero está bien. el caso es que eran unos auténticos líderes, ¿no? Eran Y eficientes. ese espíritu Wagner, ese perfil Wagner distintivo lo ha perdido. Y la otra parte es que ahora pertenece a la administración pública rusa. Ahora nos pueden decir que esos que están haciendo ahí, yo no soy responsable de ellos sabrán, son Claro. unos individuos que van por ahí armados y no sabemos qué están haciendo, ¿no? Podríamos decir que Luego, de hecho y de derecho ya son un ejército paralelo. claro, no, son parte de la administración, efectivamente. Perfecto. Sí, son un ejército paralelo que pertenecen al ámbito de la inteligencia militar rusa. Francisco, te pido 2 minutos de paciencia. Nosotros nos vamos a un pequeño corte aquí y ya volvemos. Amigos, ya volvemos a estar con ustedes en unos minutos. Seguimos, amigos, en el 1170M de vuestro dial. Seguimos en la tarde de Radio Mundo. Tratando de, con Francisco Rubio Damián, ver qué quiso decirnos con su libro Guerra, Sociedad Anónima, pero además antes ya pudimos extraerle algunos conocimientos que él tiene sobre este tema y hemos tratado de avanzar sobre el mismo. Ricardo, ¿tú quieres repasar los temas que trata el libro? Sí, el libro Guerra S.A. para los uruguayos que están escuchando o viendo, que ahora estamos publicando la tapa, lamentablemente no lo encuentran acá en librerías, pero si lo piden por Amazon, en 15 días lo tienen en la puerta de su casa. Y en este libro Francisco pone un par de frases que yo sé que hay una que le interesa mucho, que dice: desgraciado país aquel que alquila los ejércitos en los días de peligro, de un español, Francisco Villamartín, tratadista militar español, de Cartagena 1833 a Madrid 1872. Pero aparte, viendo el lado académico que tiene Francisco, aparte del lado militar, se los recomiendo este libro para los que estén interesados en el tema, porque no es solo un libro que habla de estas agencias privadas armadas, sino que él en este libro desarrolla varios capítulos para poder ver el problema en su conjunto y no en la forma particular, que es solo el tema militar. Porque en su primer parte tiene la privatización de los servicios públicos, algo que nos estuvo contando. Pero después habla en su segunda parte, y que tiene varios capítulos, el mercado de los servicios militares. O sea, si no hay una oferta, no hay una demanda, o pueden decir, hay más una demanda que una oferta. La tercera parte, que a muchos les puede interesar y se estarán interrogando, ¿qué pasa con el derecho internacional? Ese gran sistema de cooperación entre los estados que pueden hacer y que no pueden hacer. En su cuarta parte plantea la controversia, aparte de lo que está preguntando Gustavo, y después pasa unas reflexiones finales. ¿Por qué quería presentar esto? Porque para que entiendan que el libro, escrito por un militar experiente, con un gran currículum, con una participación en la OTAN, misiones de paz, pero también con el lado del lector normal y el lado académico. Y capaz que al final hago una pregunta, no quiero hacer preguntas porque a veces no, porque doy por entendido determinadas cosas, y prefiero que preguntes vos, que tenés una visión más amplia y con más interrogantes que las que puedo tener yo. Está bien. Francisco, quisiste abarcar todos estos temas y es cierto que al ingresar al libro
uno se topa con ese tema que tú lo tocaste, lo rozaste muy de costadito recién, en cuanto a los estados privatizando funciones públicas, de alguna manera. Y saltamos de temas como pueden ser la educación, la salud y todo eso, y no nos estamos dando cuenta cuando estamos hablando de educación, salud y eso, que también un elemento básico de la formación de un Estado es, de alguna forma, procurarse la defensa. Y eso para algunos estados, tú mencionabas ese punto de vista anglosajón o norteamericano, o podríamos decir anglosajón en forma genérica, incluye esto dentro de todo ese abanico de cosas que el Estado puede privatizar. No hay allí, tú capaz que me decís que estoy delirando un poco, pero ¿sabes con qué lo estoy atando? Con que hoy Elon Musk posee casi todos los satélites de defensa y de ataque que está manejando Estados Unidos sobre Ucrania, y si lanza los 2.000 satélites que tiene previsto los próximos 2 meses o 3 meses, va a tener el control total de los satélites de defensa de la costa del Pacífico de Estados Unidos. O sea, ¿no estamos generando allí una situación en la que el Estado va a terminar al final de la tarde un poco complicado en cuanto al manejo de la situación? Pues es una reflexión muy interesante. Los estados, y es verdad que en el mundo anglosajón hay más tendencia a esto, están perdiendo poder. El hecho de que un empresario como Elon Musk tenga una empresa espacial, SpaceX, con que puede dar, entre otras cosas, puede dar servicios, ya no hablemos de satélites de defensa, puede dar servicio de Internet a todo el mundo, absolutamente a toda la Tierra. Ucrania no cayó en las primeras semanas de la guerra, gracias al servicio de Starlink, que es un servicio de esta empresa, porque pudo mantener Internet. Hoy en día un Estado sin Internet no funciona. Sí, sí. Rusia fue incapaz de hundir el Estado ucraniano porque, aunque hubiera eliminado todos los nodos de Ucrania, siempre se mantuvo el enlace gracias a Starlink. Starlink es un servicio que da la empresa de Elon Musk. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que Elon Musk es un individuo, no está, y su empresa es una empresa privada. Está sujeto a las leyes sobre las empresas privadas del país donde tenga su sede o donde opere, pero tiene mucho poder, y no es un poder que haya sido elegido democráticamente, no es un poder que esté sujeto a una revisión de un congreso, de una asamblea general, no, es un poder absoluto. Él en su empresa tiene un poder absoluto, siempre y cuando él puede cortar mañana el servicio de Internet a Ucrania, lo puede apagar, da la orden y se apaga. Eso es tener mucho poder, y es un poder que hasta hace poco solo tenían algunos pocos estados, ni siquiera los estados en general. Sí, como lo estás diciendo da más miedo todavía, pero estoy pensando, sí, Ricardo, perdón. No. Sobre este tema no hay duda de que lo que plantea Francisco, estamos hablando, como decían, la pequeña corrupción es con el pequeño poder, la gran corrupción es con el gran poder, o sea, el poder absoluto corrompe absolutamente. Corrompe absolutamente. Y lo que dijo Francisco, a las pruebas me remito. Si no hubiera existido esta empresa, Ucrania hubiera caído. Claro. Ahora, yo estoy atando un poco las moscas que dejó por ahí Francisco, en el sentido de decir, bueno, tenemos sobre el terreno a alguien que se maneja como una empresa privada. Por más relación que tengan, o sea, lo de Rusia parece ser una excepción. En los otros casos se manejan como empresas privadas, por más que tengan una orientación básica del Estado que las contrata, parecería que tienen mucha libertad de acción. Si además
vemos que de hecho se está privatizando cada vez más, y esto es un dato económico que tiene que ver con lo militar, la construcción del armamento. Eso también está generando una serie de proveedores que cada vez están en manos de compañías privadas que empiezan a tomar sus criterios, digamos. ¿Ya? Por ahora están bastante atadas a los estados, en el sentido de que un F-35 no se hace obviamente sin la fiscalización y seguimiento del gobierno de Estados Unidos. Pero lo que quiero decir es que ese tipo de industrias también está siguiendo esa concentración de poder en manos de algunos accionistas. Y si atamos eso con gente en el terreno que actúa quizás casi por su cuenta, podemos llegar a tener una cadena de valor y de acción que va a terminar en algún momento dejando un poco pegados a los estados, en el sentido de que muchas de las decisiones no las van a tomar los estados. ¿Tú ves ese peligro, Francisco? Lo veo totalmente, es que de hecho no la van a poder tomar. Ese armamento del que hablamos, el F-35 solo lo puede construir un estado, y además muy pocos estados pueden desarrollar un arma tan sofisticada como un F-35, ¿no? De acuerdo, pero es que las tecnologías, las nuevas tecnologías, las tecnologías que van a ser y están empezando a ser disruptivas, son tecnologías civiles, no son tecnologías militares, y como tecnologías civiles que son también comerciales. Esto significa que se pueden comprar y vender. Podemos dar, para que se vea fácilmente y para no ir cambiando de un lado a otro, volvamos al ejemplo de los satélites. Sí. Hasta hace pocos años, relativamente pocos años, tener a disposición de un Estado satélites espía no era algo raro, era solo algo al alcance de potencias militares y tecnológicas. Hoy en día cualquier persona, no digo Estado también, pero cualquiera de nosotros también puede tener acceso a los servicios de satélites espía, porque hay empresas privadas, estoy pensando en Space Labs, esta empresa tiene una constelación de cientos de satélites de imagen terrestre, de observación terrestre, lo que se llama satélite espía, que te da una precisión que a lo mejor no es tanta como la de los satélites espías chinos, rusos o norteamericanos, pero que es suficiente para que un analista militar, un analista de inteligencia pueda operar con ellos. Y simplemente te lo venden. Cualquiera de nosotros lo podemos comprar, imágenes terrestres de cualquier lugar del mundo, y en menos de 3 horas lo tenemos a un precio razonable. Cualquier estado tiene ya acceso al espacio. El espacio, digamos que se ha democratizado, pero por estas empresas. Luego, ese control que tenían los estados, el armamento nuclear, solamente lo pueden tener los estados, ¿de acuerdo? Pero la inteligencia artificial no. La inteligencia artificial va a romper la forma de hacer la guerra. Y eso es comercial, eso puede comprar cualquiera. Sí. Francisco, Ricardo. No es que no quiera seguir con el tema, porque da para hablar por mucho tiempo. Acá el tiempo es tirano en la radio. Aparte, ya con lo que hablaron entre vos y Gustavo, me imagino que hay muchos escalofríos por ahí. Pero te quería traer un poco al libro en la parte del derecho, porque vos que estudiaste esta temática para poderla plasmar en el libro, para que le transmitas a los oyentes y a los que nos están viendo la dificultad que hay para poder juzgar a todos estos grupos privados cuando cometen atrocidades, como ha pasado con Wagner, como ha pasado con Blackwater, y habrá pasado con otros grupos más, y que da la impresión de que y aparte cuando uno ve las películas, es como que pueden hacer lo que quieren y nunca pasa nada. Muy bien, nunca pasa nada depende de dónde, ¿no? Porque tenemos el ejemplo de Blackwater. Blackwater cometió alguna atrocidad y ha sido juzgada y condenada. No solamente ha sido juzgada y condenada, ha sido juzgada, condenada e indultada.
por el próximo presidente de Estados Unidos, por Donald Trump, cuando era presidente, ¿no? De las primeras cosas que hizo cuando se hizo cargo en 2017, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos es un país democrático. En Estados Unidos es más difícil lograr la impunidad absoluta y descarada. Si algo se conoce, lo normal es que acabe siendo juzgado. En el libro vienen casos muy específicos, pero bueno, por no liarnos, los casos que ha habido de violaciones de los derechos humanos y del derecho de la guerra por parte de los contratistas norteamericanos de Blackwater han sido juzgados políticamente en el Congreso de Estados Unidos, judicialmente por los jueces estadounidenses. Los culpables fueron condenados y luego también en una democracia, por lo menos una democracia como la de Estados Unidos, pues el presidente tiene la capacidad de indultar. Luego los indultó. El presidente Donald Trump, porque el presidente Obama fue el que movió todo para que se les condenara. El caso de Rusia es distinto. Rusia no es una democracia. Puede tener apariencia de democracia, si se quiere, pero es una autocracia. En Rusia, el grupo Wagner ha cometido centenas de atrocidades, centenas de violaciones de los derechos humanos. No lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas, informes serios de Naciones Unidas y no digamos informes de la inteligencia norteamericana, demuestran, bueno, y están en vídeo, el que esté muy interesado, que se meta en internet, busque, y es que está hasta en vídeo, en las redes, se pueden ver casos de tortura hasta la muerte de prisioneros sirios, en este caso por parte de Wagner. Eso no ha sido juzgado. Francisco, mientras esté el gobierno actual sí, y el régimen actual de Putin, nunca será juzgado, porque no estamos hablando de una democracia desarrollada. No, claramente la existencia de esos grupos además es funcional al tipo de estrategia política del actual gobierno. Francisco, te propongo hacer otro pequeño corte, que tengas un poquitito de paciencia y nos metemos ya de lleno después en lo que podría ser el probable futuro de este tema. Ya volvemos. Amigos, muy buenas tardes. Seguimos aquí en la tarde de Radio Mundo, seguimos en el 1170M de vuestro dial, con un invitado de lujo sobre un tema que, bueno, son esos invitados que hacen que el tiempo siempre quede corto, porque nos quedan un montón de temas por hablar, pero bueno, la primera conclusión es que eso se va a atenuar cuando terminemos de leer el libro, que ahí vamos a tener mucha más información, para también deleite de Francisco, obviamente. Francisco, queríamos hablar un poquito del futuro, en el sentido de que estos grupos, en la medida que parezcan eficientes, contagiarán y se hará más generalizado su utilización, me imagino yo, porque el hombre cede a las tentaciones y más si está en el poder. Ahora, ¿tú ves para un destino un poco negro en ese sentido? Es decir, los estados los estamos viendo con cada vez menos herramientas eficientes para manejar esto. Pues yo le veo, desgraciadamente, porque yo no soy partidario del uso o del abuso de este tipo de empresas, yo les veo un gran futuro. Hay un informe anual que saca Estados Unidos, la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, que es el Annual Threat Assessment, que diríamos una valoración de amenazas anual. El documento es reservado, pero tiene una versión abierta que cualquiera la puede ver, está en internet, es de menos de 30 páginas. El último capítulo, no son capítulos, el último apartado está dedicado, el de este año, el Threat Assessment de este año, está dedicado a las empresas militares privadas. Y lo primero que dice es que se han convertido en parte integral de los conflictos armados. Es decir, como hablábamos al principio, hoy en día no se entiende un conflicto armado en el que no haya una participación más o menos importante de estas empresas privadas
que venden sus servicios militares. Y si son eficientes, pues son muy eficientes, porque en ello les va que funcionen, ¿no? Estas empresas existen porque hay demandan, existe porque los gobiernos las contratan y solo las contratan los gobiernos. Es decir, las empresas, las multinacionales que tienen problemas de seguridad, que están operando explotaciones en África, contratan este tipo de empresas, pero solo como medio de seguridad, para asegurar su explotación y a su personal. Pero para algo más que eso, para aspectos más militares, solo los contratan los gobiernos. Existen porque los gobiernos están detrás de ellas. Y en el futuro la guerra estamos viendo que se vuelve cada vez más tecnológica y son tecnologías, como he dicho antes, que están en manos privadas. Ya no hay muchas tecnologías exclusivamente militares como la tecnología nuclear, ¿no? de la que hablábamos antes. Las tecnologías ahora son cada vez más comerciales, están en manos privadas y serán las empresas privadas quienes mejor las manejen, las van a manejar mejor que los militares. Los militares, por muy bien preparados que estén, tienen una dinámica de formación y de cambios de destinos y de puestos que les hace que vayan a ser menos efectivos en puestos extremadamente tecnológicos. Esos son los que van a cubrir estas empresas. Porque es que además no van a necesitar entrenamiento militar para usar estas tecnologías. Pues son tecnologías que se emplean a distancia, que evitan el combate directo de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a ir a más. Está De bien. hecho, mi interés por la materia, mi interés en divulgarlo, Es justamente por creo eso. que sí, que debe ser un asunto en el que la sociedad debe estar informada de lo que puede pasar y de lo que va a pasar. Porque si la sociedad no está informada, si esto no está en la agenda, si no se habla de estas cuestiones, digamos que van a tener las manos más libres para hacer los gobiernos lo que quieran. Ricardo. Sí, Francisco, ya que nos queda poco tiempo y los que tenemos la experiencia militar sabemos que los camaradas los mantenemos a lo largo del tiempo. Tú has estado en la OTAN, has estado en Afganistán, has integrado Estado Mayor y supongo que en esos torneos de golf que participás y que sé que te va muy bien, los comentarios de hoy debe ser la llegada de Trump a la presidencia y el conflicto de Ucrania. Tú que estás 12.000 kilómetros más cerca que nosotros, ¿qué opinión tenés de esto? Bueno, yo soy de los que creo, aunque Trump no mucho de eso, que una cosa es lo que se dice cuando uno está en campaña electoral y otra cosa es lo que se hace cuando uno está con la responsabilidad de gobernar. Me sorprendería muchísimo que en 24 horas, como dijo Trump, el Trump candidato, finalizara la guerra. Pero la guerra va a finalizar el año que viene, sin duda. Y va a finalizar con un acuerdo, sin duda. No puede acabar de otra forma. Como todas las guerras, ¿no, Francisco? Como todas las guerras, efectivamente. Ahora, tiene que ser un acuerdo que sea firmable por las dos partes. Y eso va a ser lo difícil. Es verdad que Donald Trump va a ejercer más presión para buscar ese fin que el de la administración Biden. No está Trump no muy amigo de las guerras, como no lo somos casi ninguno, pero además quiere eliminarla de una forma radical, que no sé hasta qué punto. Va a depender mucho también del apoyo de Europa, el que se llegue a un acuerdo más o menos rápido. En ese sentido, ¿tú no le das relevancia a esta comunicación del Scholz con Putin? ¿No es una forma de levantar un teléfono, por lo menos? Sí, yo le doy relevancia. Está claro que hay una cercanía con Putin, una cercanía que no es tan sorprendente porque, aunque Trump no es un demócrata, pero tiene dejes un poco, dejes populistas, vamos a llamar, son más populistas que autocráticos, ¿no?
son dejes de empresario. Bueno, esto se soluciona así y ya, ¿no? El mundo de las relaciones internacionales es muchísimo más complejo. Una de las características del populismo es que propone soluciones, iba a decir sencillas, no, simples a problemas complejos o complejísimos, ¿no? Entonces suena muy bien en una conversación de barra de bar o de cafetería, queda muy bien, pero luego implementarlas es mucho más complicado. Pero yo estoy convencido que el año que viene finalizará esta guerra con un acuerdo, que Estados Unidos será fundamental para que se llegue a ese acuerdo, que va a intentar forzar no solamente a Zelensky, también a Putin, y que los dos van a tener que vender de alguna manera a su público que es un buen acuerdo. Otra pregunta, Francisco, que es proponerte, solo 2 o 3 minutos, que es lo que nos queda, una especie de, vamos a decirlo así, línea doctrinaria o línea ideológica un poco contraria a la que tú estás viendo de futuro. A ver qué pasa con esto. Por un lado, tú decís, estos ejércitos paralelos ya en algunos casos o agrupaciones armadas van a crecer porque son eficientes, habrá demanda. Por otro lado, no estamos viendo que la tecnología está ayudando a que una guerra híbrida, una guerra de otro tipo más tecnológica, también evita ciertos enfrentamientos en los terrenos, enfrentamientos más físicos que antes eran más presentes, que la guerra de alguna manera está dejando de a poquito de lado esa batalla, digamos, que antes se daba, que ahora ya deja de existir. De alguna manera, ese cambio a una guerra más híbrida no saca del escenario este tipo de grupos. No, yo creo que al revés, que los mete. Ajá. Efectivamente, el discurso es el que dices, Gustavo, pero eso es lo que hace precisamente que estos grupos, hay que tener en cuenta que hasta el momento estos grupos estaban compuestos por personas que tenían experiencia militar, experiencia en combate. Todos los contratistas son civiles, pero todos tienen formación militar o policial. Pero es que ahora no va a empezar a no hacer falta eso, porque para manejar un dron, para llevar el control de sistemas robóticos a distancia, lo puedes hacer iba a decir desde tu casa, que también, lo puedes hacer Claro. desde tu país a miles de kilómetros de donde se esté combatiendo. Es que ni siquiera van a tener que tener formación militar. Redondeando, tú dices que no corren peligro porque mientras la guerra mutó, ellos también mutaron. Exactamente. Okay. Exactamente. Y ten en cuenta que no tienen el lastre que tienen las Fuerzas Armadas. Los militares tienen un lastre, bienvenido sea, sí, que claro, es el de cumplimiento con las normas, con el derecho internacional y con todas estas cuestiones, ¿no? O sea, tienen un comportamiento o deben de tener un comportamiento que se espera. Estas empresas se han usado, y esto es un hecho constatable, se han usado para hacer lo que no puede hacer un militar, porque sí, si no, no existiría. Porque sería una aberración, ¿no? Claro, está bien. Francisco Rubio Damián, te agradecemos mucho la presencia aquí en La Hora Global, por supuesto. Para nosotros es muy importante tener contacto con gente que está afuera, que está cerca de estos temas y que además se está moviendo con esa expertise y esa historia que tú tenés detrás tuyo. También la generosidad de compartir tus conceptos. Ricardo. Francisco, saludarte, sí, desearte lo mejor para ti y tu familia en los futuros torneos, y quedamos pendientes para hablar de tu libro, lo de la guerra de los robots, que es súper interesante y cada vez más aplicable. Gracias. Pues gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer compartir este tiempo y estoy a vuestra disposición. Amigos, este ha sido el final de otro capítulo de La Hora Global desde la Paralelo 35. Otra vez hemos intentado hallarle esos detalles a este nuevo desorden mundial, como lo llamamos ahora, y tratando de ver como cada martes y cada jueves a las 15 horas, si ustedes pueden acompañarnos a entender esta nueva forma de pensar las relaciones internacionales y de tratar de acercarles a ustedes cosas de las que no se hablan usualmente. Muchísimas gracias por estar allí, nosotros nos vamos y hasta siempre, y que viva la radio.